Entender a los adolescentes es también saber que están en una etapa en desarrollo. Es una etapa que no es una etapa difícil en realidad, sino que es una etapa de cambios. Okay. Los adultos siempre decimos la adolescencia es la peor etapa. Hay muchos libros, incluso yo recuerdo uno de un artista, no sé. Amigas y amigos de SOS Mente y Corazón, ya estamos arrancando un capítulo más a través de nuestras diferentes plataformas en redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify y también en YouTube. Compartan, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, compartan todo el contenido. Tenemos ya variedad de capítulos, así que yo les recomiendo que se echen un clavado a la primera y a esta segunda temporada. Y vamos a arrancar este programa con un invitado muy especial. Yo le agradezco al magistrado presidente del Tribunal para Menores Infractores que se haya hecho un espacio en su agenda. Sé que está muy ocupado, pero le agradezco que nos acompañe aquí en este podcast que está dedicado a la salud mental. Él es doctor en Derecho y tiene una especialidad en Sistema Integral para Adolescentes, ¿verdad? Así es, Isaura, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y un saludo también a tu auditorio que nos sigue en todos los métodos de comunicación que tiene. Habíamos tenido una charla ya y yo de ahí dije, lo tengo que invitar porque sabe mucho acerca de cómo debemos llegarle a los adolescentes, obviamente en el buen sentido, cómo debemos tratarlos, cómo sería una guía para incluso educarlos aún en esta edad. Así que quisiera que habláramos de estos adolescentes y perdón el adjetivo, pero luego así las personas los etiquetan como adolescentes problema. O sea, adolescentes que se unen a la pandilla, que hacen vandalismo, que están como rebeldes. Digo, es natural que en esa etapa a todos nos llegue la rebeldía, pero hay casos ya muy extremos. O sea, casos en los que incluso el adolescente llega al delito. Claro. A delito grave. Sí. Pues mira, primero lo que tenemos que hacer es precisamente quitarle las etiquetas. Ok. Primero debemos de marcarles que son un problema, que son generación de cristal, que son personas que son incapaces, que no comprenden, que no entienden y que son rebeldes. En principio me parece que la etiqueta genera un impacto muy negativo en ellos y desde luego eso tenemos que desarraigarlo. Y en segundo lugar, pues entenderlos. Entender por algo que nosotros los adultos ya pasamos. El problema más real que tienen los adolescentes es el adulto. Es decir, los adultos somos los que generamos en ocasiones estas condiciones por muchos factores que ahorita platicamos. Hay un concepto que se llama adultocentrismo. Y el adultocentrismo es cuando los adultos creemos que siempre tenemos la razón y que siempre minimizamos las decisiones y la participación de los adolescentes en lo que a ellos les interesa. Y eso desde luego genera un choque. Entender a los adolescentes es también saber que están en una etapa en desarrollo. Es una etapa que no es una etapa difícil en realidad, sino que es una etapa de cambios. Okay. Los adultos siempre decimos la adolescencia es la peor etapa. Hay muchos libros, incluso yo recuerdo uno de un artista, no sé si sea conductor, me parece que conductor Jordi Rosado, que el libro dice Renuncio. Y lo compré ese libro cuando yo tuve mi primer hijo adolescente, compré ese libro para informarme sobre algunos tips modernos, ¿verdad? De personas que no han a lo mejor emprendido una metodología tan profunda sobre la filosofía y la psicología del adolescente, algo más práctico. Que fuera más simple de entender. Más simple de entender. Entonces, pues entendí muchas cosas como lo es el hecho de que los adolescentes están en una etapa de cambio y la etapa de cambio implica tomar algunas cuestiones de reto, de rebeldía. Por eso el adolescente se pone un tatuaje, se deja crecer el cabello, se pone un arete, quiere ir caminando a la tienda o quiere subirse un camión, quiere salirse de la escuela, quiere cuestionar al maestro, porque la etapa de la adolescencia no solamente son cambios físicos, sino también son cambios psíquicos, emocionales, internos, en donde pues obviamente empieza a tomar algunas libertades. Empieza a dejar lo que aceptó como niño y lo que le impusieron como niño como algo válido y algo cierto y empieza a desarrollar su propia identidad. Incluso en la etapa de la adolescencia, que es mayor de 12 y menor de 18 según la ciencia, empieza a tomar su identidad y su camino sexual. Incluso empieza a preguntarse qué va a ser de grande, cuál va a ser su proyecto de vida. Y de pronto un adolescente puede estar molesto, puede estar triste. Lo vimos hace poco en la película, no recuerdo ahorita el nombre, pero una película muy famosa de Pixar. No recuerdo, se me fue el nombre. Intensamente, sí. Intensamente, en donde cambian las
los patrones de la infancia y llegan otros patrones de la adolescencia. Emociones les llaman, las emociones que Ajá. le llaman o los patrones conductuales. Y pues empieza a ser todo muy, muy diferente. Y eso tiene mucha razón. El adolescente entonces tiene que ser comprendido y tratado acorde a su etapa etaria. Es decir, si tiene 14 años, pues lo necesario para una persona de 14. Y el último tip o la última recomendación para nosotros los adultos y los adultos cuidadores y padres, pues es la figura de autoridad. Eso es muy, muy importante. Porque una cosa es que nosotros queramos convertirnos en una persona de confianza de nuestros hijos, pero otra cosa es que queramos ser amigos de ellos y empecemos a tener una interacción de pares, de iguales. Y eso desde luego es un descontrol para ellos, porque en realidad nosotros somos una figura como adultos de padres, de respeto, de autoridad, y debemos de ejercerla de esa manera. No llegar al autoritarismo, pero tampoco permitir el libertinaje. Ok. Ahora, aquí hice algunos apuntes como guía y investigué que los adolescentes, bueno, pues para que también nos vayamos aterrizando más a entender, se enfrentan a problemas de apariencia, de educación, a las amistades. Ahora quieren sentir esa pertenencia a un grupo, algo que antes se encontraban en casa. O sea, antes los brazos de mamá y de papá eran su mundo. Ahora ellos ven a otras personas que tal vez están educadas diferentes de ellos, pero quieren pertenecer a ciertos grupos. Por eso a veces es en la edad en la que los papás le tenemos a las malas influencias. Claro. Esto se da, es decir, un adolescente aún cuando está formado en valores o cuando en casa se le escucha, está en riesgo de irse a un camino donde tal vez se junte con alguien que lo arrastre a hacer conductas no sanas. Claro, sí, ¿no? Obviamente las malas amistades o las malas influencias pues en ocasiones trazan la ruta equivocada, toman el camino equivocado. Y algo que debemos de fortalecer como padres es propiamente eso, la identidad. La identidad personal desde un inicio, individual, desde un inicio, y luego la pertenencia familiar. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues tratar de nosotros generar un alto valor de nuestros hijos, de las personas menores de edad, de los adolescentes, fomentando en ellos que se entiendan como seres humanos, que se valoren como seres humanos con sus capacidades, como son, como se ven físicamente, el contexto económico incluso, ser realistas como padres de familia y decirles la verdad hasta dónde podemos llegar, que no podemos comprarles un iPhone, que no podemos comprarles este tipo de tenis, pero que sí lo hay y que si ellos quisieran tenerlo, pues tienen que trazar un camino y una ruta para lograrlo como una meta. Criarlos con pasto corto. Si tenemos posibilidad económica, pues también tratar de buscar la forma de que ellos tengan ilusión de comprar sus cosas, porque ahora esa influencia de las redes sociales, de las amistades, es dedicada al consumismo. Sí. Cada vez más los seres humanos y en nuestra nación, México, vecina de Estados Unidos, pues somos muy consumistas de marcas, de cosas que deseamos que vemos en otras latitudes. Y bueno, nosotros como padres tenemos que hacerles saber a nuestros hijos nuestra realidad. Si esto no es parte de nuestra realidad, pues explicarles. Ajá, correcto. Porque obviamente no se entienden. Sí, a veces como papás también nos genera bastante estrés y es bien complicado que queremos satisfacer todas las necesidades que pueda tener nuestro hijo. Pero bueno, una cosa es las necesidades que sí como tal son básicas y otras las que nosotros les creamos, ¿no? O sea, sí, mi hijo tiene que tener a tal edad una tablet, un celular, aunque mis posibilidades económicas no me dé. Digo, hay la forma en que les podemos ir explicando eso para que se vayan haciendo conscientes de cómo es la realidad, ¿no? Claro, y también que la marca, que el objeto no los define, que Exacto. Lo que los define son sus valores personales, las herramientas que ellos tengan para empatizar con sus compañeros, la posibilidad de que tengan alguna gracia o algún arte para tocar un instrumento, para jugar fútbol. Esos son los verdaderos valores que un ser humano debe tener desde la adolescencia y nosotros como padres debemos inculcárselos. La identidad genera seguridad en el individuo y se empieza a forjar desde la adolescencia. Fomentando la autoestima de nuestros hijos, pues los vamos haciendo fuertes para que enfrenten toda esa problemática que van a tener a su alrededor. Como por ejemplo un amigo que le diga, oye, tu papá es muy estricto y mi mamá no, mi papá sí me deja ir a estas fiestas, mi papá incluso ya me deja tomar. Incluso yo tomo con mi papá porque él quiere que yo sea un hombre de verdad. Entonces, todas esas cosas que nuestros hijos las conozcan y que sepan que hay otras formas de crianza, desde luego, pero explicarles por qué consideramos que es una mejor crianza la de nosotros. No son tontos, sí entienden, sí saben, sí investigan y nosotros tenemos que hablarles con la verdad y eso genera esa identidad.
el respeto, el ejemplo. Desde luego nosotros Claro. como padres no podemos nosotros exigirles que no vayan a una fiesta y no tomen si nosotros cada vez que hacemos una fiesta tenemos bebida en la mesa, o fumamos, o tenemos prácticas nocivas para la salud. Debemos de ser congruentes como padres. No quiere decir que no se puedan tomar una bebida alcohólica un adulto, desde luego, para eso están. Pero por lo menos que no sea habitual, que no sea siempre ir a un evento social y tener que consumir una bebida alcohólica. Ahora, también muy importante validar, ahorita lo decía, validar la opinión de los adolescentes. Es cierto, a veces somos adultos y decimos, sí, ¿tú qué vas a saber si yo ya trascendí a otra etapa, tengo más experiencia, Pero bueno, él en ese momento, esa es su forma de pensar y hay que validarlo, porque entonces, de lo contrario, siento que los vamos alejando, ¿no? O sea, entonces el joven ya no quiere expresarte sus sentimientos, lo que él piensa, lo que él siente, porque pues no va a encontrar como esa retroalimentación. Simplemente se aleja y entonces tal vez lo único que estás provocando es que vaya y se ahora sí que se escude en otras conductas que muchas veces son muchos más problemas que se generan. Y a lo que quiero ir es, ¿qué lleva a un adolescente a delinquir? Okay. O sea, porque digo, todos en nuestra etapa, si quieren llamarle travesura, en nuestra etapa de adolescente hicimos algo que, híjole, ahí sí me la bañé, pero hay de travesuras a ya cosas graves que se llegan a hacer. O sea, hemos visto adolescentes que están internados en este momento en el CERMI que hicieron cosas muy graves. Claro. ¿Qué es lo que los llevó? Tal vez un quebranto familiar, sea el común denominador de estos casos. El que yo diría, bueno, primero la ciencia le llama factores criminógenos que detonan a un adolescente a delinquir. Y en palabras sencillas es tomar una mala decisión. Okay. Por lo general la criminalidad en todo el país y en todo el mundo incluso es una criminalidad espontánea. Es decir, el delincuente, el que sí delinque bajo un mismo perfil y un mismo patrón, es un delincuente organizado, es un delincuente en potencia que tiene una estructura criminal, pero son los menos, son muy pocos, incluso en los adultos. El delincuente común generalmente y en adolescentes principalmente delinque por una falta de control de impulsos, por no pensarla, por no reflexionar, por no tener una visualización de control de daños. Pero siendo más profundos, las causas que generan a los adolescentes a delinquir, o la primer causa me parece que es la figura de autoridad. La figura de autoridad se da desde el hogar. El sistema de prevención de delitos tiene 3 actores corresponsables: la familia, la sociedad y la autoridad. La autoridad hace su parte cuando pone límites en los códigos penales, en las normas, en los reglamentos. La sociedad, pues desde luego en el tema de la moral, lo que es bien visto y lo que no es bien visto. Pero en la casa es donde verdaderamente se genera ese valor para tomar buenas decisiones, porque la figura de autoridad en donde un padre es consistente y disciplinado en decir, oye, si no haces la tarea no sales a jugar fútbol, empieza a generar un sistema de responsabilidad en ese adolescente que sabe que tiene que cumplir con sus deberes, y que si se extralimita, como por ejemplo lo dejamos llegar a las 10 de la noche y llega a las 12 y no hay consecuencia, la siguiente ocasión va a llegar a la 1. Entonces, el primer factor que hace que los adolescentes delincan es la figura de autoridad. El segundo factor es el contexto social y familiar. Temas de violencia, temas de alcoholismo, temas de drogadicción, temas de criminalidad en el propio hogar y en su contexto vecinal. Eso desde luego genera un ejemplo negativo. No a todos los adolescentes les va a impactar. Depende de las herramientas cognitivas y emocionales que tenga. Pero sería una influencia muy atractiva hacer lo mismo que mi vecino, hacer lo mismo que mi hermano mayor o que incluso mi padre. Entonces el ejemplo negativo en un contexto familiar donde hay violencia doméstica, donde hay alcoholismo, es un segundo factor muy importante para que los adolescentes delincan. Y el tercer factor es de aquellos adolescentes que van un poco más allá y que su ímpetu o su hiperactividad, como dicen en ocasiones, los lleva a tomar acciones arriesgadas, lo que también se le ha llamado la adrenalina. Por ejemplo, por presión comunitaria entre amigos, que vámonos a robar algo al Oxxo, vámonos a robar un auto estéreo, vamos a sentir esa adrenalina, vamos a pasarnos un semáforo en rojo, temas así, por quedar bien con sus amigos, por sentir esa adrenalina y porque no hay un control en ocasiones de sus impulsos derivado propiamente de la edad. En ocasiones los pleitos se dan porque no hay control de impulsos, pero
Pero nosotros esto lo podemos combatir platicando con ellos, informándoles de las consecuencias. Porque el Estado, pues obviamente tiene, como nosotros, charlas, prevención, como ustedes, los medios de comunicación, que tienen también el deber de informar las consecuencias. Y eso, pues obviamente es lo que hace la sociedad organizada y el Estado. Pero la familia es lo más importante, es lo fundamental para que los adolescentes no cometan o no se ven involucrados en delitos. Muchas personas se preguntan, y aquí creo que es muy buena oportunidad para aclararles y para informarles ello. Muchas personas se preguntan por qué cuando un adolescente comete un delito que puede ser muy grave, como un asesinato, como un secuestro, como una violación, ¿por qué no va a la cárcel? ¿Por qué no tiene ese tipo de castigo? ¿Por qué no se le juzga como se está juzgando a los adultos? Pero nos ha explicado, y tal vez no en el podcast, pero lo he escuchado ya, que la sanción, digamos, o el camino es psicoeducativo. Sí. Mire, 193 naciones que suscribieron, que están adheridas a una convención interamericana. 2 de ellas no ratificaron la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Solo 2 naciones de 193. Entonces quiere decir que la mayoría de las naciones, ¿y sabe cuáles son? Es Estados Unidos y Somalia. Es decir, son 2 países contraste, uno de primer mundo y uno de tercer mundo, que decidieron no aplicar la legislación internacional en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de las naciones entendieron que los adolescentes se encuentran en una etapa importante de su vida, que el hecho de privarlos de la libertad, de mandarlos a un conflicto armado incluso, puede coartar todas las posibilidades de desarrollo de un ser humano y ahora sí convertir a un adulto criminal en potencia, porque es tan corta la etapa de la adolescencia que si decidimos tenerlos en cautiverio, privados de la libertad, en ese tiempo y en esa etapa tan importante del desarrollo humano de cualquier ser, pues obviamente va a generar un problema a futuro. Por eso la ciencia, por eso los estudiosos de la materia, los estudios psicológicos, psiquiátricos y de contexto social, pues han sugerido, y por eso se creó esta norma a nivel internacional y a nivel nacional también y constitucional, que los adolescentes no pueden estar privados de la libertad en hechos que no sean de alto impacto. Solamente pueden estar privados de la libertad siendo mayores de 14 por delitos de alto impacto y como tercer requisito que sea estrictamente necesario según el contexto del adolescente. Sí pueden estar desde luego bajo una medida de esta naturaleza, pero tendría que cumplirse con esos 3 requisitos. Y la idea central es porque la etapa de la adolescencia es tan corta que puede ser contraproducente el internamiento que buscar una medida socioeducativa. Acordémonos que el adolescente está en una etapa formativa de desarrollo y ahí es donde debe ser educado. Sí puede cometer un error, tiene que tener una consecuencia, pero la consecuencia no tiene que ser tan drástica como a los adultos, porque un adulto ya se desarrolló y ya no hay pretexto para que el Estado le reproche la conducta que realizó. Entonces, en este caso, al tratamiento se le apuesta más a hacer conciencia de lo que hizo y ahora sí que corregir su estilo de vida, digamos. Claro, y que no lo vuelva a hacer. Dotarle de herramientas que no se las pudimos dar en la familia, en la escuela o la sociedad o la autoridad. Y desafortunadamente cometió un delito, ya lo conocemos, ya sabemos cuál es el contexto de ese adolescente. Darle herramientas para que tenga una experiencia de legalidad y no lo vuelva a repetir. Muy bien, pues eso es parte del trabajo que se hace en el Tribunal para Menores Infractores, ¿verdad? Ustedes dictan, digamos, la sentencia. Claro, mire, el Tribunal para Menores Infractores surge hace 18 años, de hecho estamos de aniversario, cumplimos 18 años el 22 de septiembre y siempre a partir de que nació en el 2006 hasta el 2022 nos dedicamos a dictar sentencias en contra de adolescentes para efectos de imponer una sanción socioeducativa. Pero ahora tenemos una nueva vocación. A partir de enero del 2023, nosotros lo que queremos es que los adolescentes no delincan. Okay. Incluso es una obligación de nosotros que está en la ley, el artículo 151 de la ley nacional, y habla de que todas las autoridades que tienen que ver con justicia juvenil deben de realizar acciones afirmativas para prevenir la delincuencia y la delincuencia juvenil y la violencia. Entonces nosotros tenemos, además de sanciones, tenemos programas preventivos como el juez en tu escuela, estamos próximos a sacar el juez en tu colonia y de esa manera justicia terapéutica y de esa manera nosotros podemos charlar con maestros, con padres y con propios adolescentes de este concepto de la toma de decisiones. Antes de decidir algo, piensa en el control de daños y en las consecuencias. Tienes que saber como adolescente que si cometes un hecho que es delictivo, va a haber una sanción. Okay. Piénsala 2 veces.
Ok, y ya por último, ya para despedirnos, para esas mamás y papás, Álvaro, denles la luz del camino. A quienes están ya con hijas, hijos adolescentes o que ya se encaminan para allá. Cuando empiezan a tener estas amistades, estas pandillas que luego le dicen que no me gustan tus amigos, pero están en la edad difícil. Claro. En la que ya no les puedes, ya no los puedes ni dejar en el cuarto porque no puedes ya con esas medidas. ¿Qué recomendaciones le pudiera dar? ¿Cómo sobrellevas al adolescente, al menos en esta etapa en la que sí se torna más difícil? Bueno, la primera recomendación es dedíquenles tiempo. Okay. Hay que estar ahí. Hay que estar ahí con ellos. Yo no le puedo decir a mi hijo adolescente, oye, ¿cómo te fue en tu día? ¿Qué hiciste? O sea, no lo puedo interrogar, pero me puedo poner a jugar con él, a lo mejor dominó, a lo mejor el uno, a lo mejor alguna otra actividad. Y en esa actividad o fútbol, y en esa actividad interactuando con él, le pregunto de su día a día. Porque si yo le pregunto cómo te fue, me va a contestar bien. Oye, ¿tienes algún problema? Me va a decir que no. Oye, ¿necesitas algo de mí? Me va a decir que no. Entonces hay que buscar la forma de entrar a ellos y que de esa manera se abran con nosotros y que sientan la confianza. Que cuando nuestro hijo o hija adolescente la riegue y cometa algo, lo primero que diga, le voy a hablar a mi papá o a mi mamá, en lugar de decir mi mamá o mi papá me va a matar. Tenerles miedo, ¿verdad? Exacto. Entonces, estar ahí, hablar con ellos, interactuar con ellos, saber lo que piensan, saber lo que hacen, explicarles la realidad de las consecuencias de sus actos y fomentar en ellos un proyecto de vida. Cuando un ser humano tiene una meta y un proyecto de vida a corto, mediano, largo plazo, por lo general, todo lo que va haciendo va contribuyendo a su proyecto de vida. Si un hijo o una hija dice, yo quiero tener un departamento en la torre más alta, es un valor económico, bueno, pues entonces tienes que trabajar para ello. Yo quiero llegar a ser diputado federal, bueno, pues para llegar a ser diputado tienes que llegar a hacer estas cosas. Yo quiero ser un abogado, un enfermero, bueno, tienes que llegar a hacer todo esto, tienes que hacer todas estas cosas para llegar a ese camino. Explicarles, platicar con ellos, estar ahí, tener tiempo de calidad. Y en el tema de las amistades, pues obviamente es muy importante detectarlas. Es preferible retirar de una manera estratégica a nuestro hijo, no tajante, no te juntes con él, sino empezar a hacerlo entender de a qué consecuencias pueden llegar. Por ejemplo, si un muchacho dice, oye, ¿puedo tomar en una fiesta? Bueno, decirle primero, observa, primero espérate a que todos tus amigos y conocidos tomen, a ver cómo los ves. Y si te gusta lo que ves, pues si quieres ya toma. Si quieres ya consume alcohol, pero primero ve cómo se ponen para que ellos mismos tengan la posibilidad de elegir y que ellos tomen las mejores decisiones y que no sean siempre impulsadas por nuestro autoritarismo, porque eso choca con la adolescencia. Claro, muy bien. Pues excelentes tips. Yo hasta me quedé tartamudeando un poco porque para allá voy. Y sí, caray. Sí que nos da un poco de temor como madres y padres porque pues salimos de la etapa de la infancia en que sentimos que tenemos el control. Y cuando te rompen eso y cuando sabes que esa personita que ahí se acostaba a un lado tuyo veía tele y ya quiere hacer sus propios planes, híjole, temblamos. Claro. Pero tómenlo con calma. Por favor, tomen en cuenta estos tips que hoy nos dan, estas recomendaciones. Acérquense a sus hijos, háganles sentir amor. Y yo siempre he pensado, ojalá no sea como muy romántico este pensamiento, pero siempre he pensado que cuando una persona se siente amada, no tiene por qué alejarse de ese hogar que le da calor, que es su refugio y no que quieren huir de ahí, ¿verdad? Que la identidad y la pertenencia sea a la familia, a los padres, en vez de a una pandilla o a malas amistades, o a las drogas o al alcohol, o a la delincuencia. Otros problemas que se generan. Fue un placer tenerlo aquí. Gracias. La verdad es que nos nutre mucho su plática. Espero que la haya disfrutado y que otro día nos acompañe. Contento, con todo gusto. Nuestra agenda es para esto. Es precisamente para eso. El 24/7 estamos dedicados a la juventud y a la adolescencia de Durango. Y todo lo que pongamos como granito de arena, las instituciones, la sociedad y ustedes como comunicadores, siempre va a servir. Gracias. Adelante. Gracias por su visita. Síganos en SOS Mente y Corazón. Gracias también a la Librería Ochoa por prestarnos estas instalaciones para el contenido. Y por favor, compartan. Yo sé que este capítulo le va a ir muy bien porque va dirigido a muchas mamás, papás, adolescentes también. Escúchenlo y compártanlo con sus amigas, amigos y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos despedimos. Gracias otra vez, Álvaro Rodríguez Alcalá, quien es magistrado presidente del Tribunal para menores infractores. Bueno, nos despedimos. Soy Isaura Retana. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.